Hola, buenos días. Estamos otra vez aquí, como todos los días, acompañándolos con charlas con Actualícese. Estas charlas que nacen de la iniciativa de unir los esfuerzos de Actualícese y todos los conferencistas y amigos para poder llevar información actualizada a sus casas mientras nos estamos cuidando, mientras estamos en esta cuarentena obligatoria, en esta cuarta temporada. Todos con temas de interés para ustedes. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de esos protocolos de bioseguridad para reactivar el trabajo. Entonces, tenemos a nuestra profesional en seguridad y salud del trabajo, a la doctora Angie Lorena Marín. La doctora Angie Lorena Marín es profesional en seguridad y salud del trabajo, es auditora de sistemas con más de 12 años de experiencia en planificación, implementación, auditoría, revisión y mejoramiento de los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, contamos con toda su experiencia. Doctora, bienvenida para que nos cuente cómo se tienen que enfrentar las empresas ahora, para que todos los pasos los vamos a cumplir a cabalidad, para saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, bienvenida a Charlas con Actualícese. Don Hernando, buenos días. Buenos días, Angie Lorena, y buenos días, Carolina. Le agradezco mucho a Angie Lorena para que nos viene a tratar un tema de mucho interés para los empresarios. A veces olvidamos detalles de las normas, que es bueno que nos las recuerden, y como aquí quedan grabadas, entonces lo importante es que va a ser un material que puede ser consultado en cualquier momento. En este momento, con la intervención de Angie Lorena, tenemos 71 panelistas que han intervenido desde el 25 de marzo hasta la fecha de hoy. Y toda esta información ya saben que están en Facebook y en YouTube. Voy a hacer unos comentarios antes de que intervenga Angie Lorena acerca del decreto 639 del 8 de mayo del 2020, que ha sido muy discutido, porque con él se afectó a los pequeños empresarios o a los empresarios formalizados y que inclusive pagan IVA porque no los incluyeron en el subsidio al empleo que ofrece este decreto. De manera que ayer hice un escrito que se envió a la Presidencia de la República, lo envié a las cámaras de comercio, a Confecámaras, y lo vamos a publicar por Actualícese, del cual voy a dar lectura a una parte. Una posible frustración de los empresarios con la reglamentación del decreto 639 del 8 de mayo de 2020. Pedí como miembro principal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali la información de las personas jurídicas y naturales registradas en el año 2019 en Confecámaras, que es la reunión de la información de las 57 cámaras de comercio del país, y me encuentro con que el 71.27 de los registrados son personas naturales formalizadas y que seguramente cuentan con pila. Entonces, ¿qué sucedió? Que el decreto 639, según eso, estaba incluyendo solamente a la diferencia del 100% más el 71.27, que da como un 28%, para los cuales destinó 2 billones de pesos en 3 ocasiones o 3 veces, o sea, 6 billones de pesos. Si se hace el cálculo de tener en cuenta a todas las personas naturales, como es lo justo y lo equitativo, el presupuesto tendría que cambiar para pasar de 6 billones a 15 billones de pesos. Entonces, el problema que tiene el gobierno es presupuestal. Ahora, el día de ayer salió simplemente el comentario y que el gobierno dijo que iba a incluir a aquellas personas naturales formalizadas y que seguramente se encuentren en la pila, que tengan 3 empleados o más. Sigo diciendo
hace 10 minutos terminé una reunión con el Comité Financiero de la Cámara de Comercio. Sigo diciendo que eso es injusto. Debe incluirse toda persona natural formalizada y que tenga empleados, uno o dos, los que sean, porque usted no puede beneficiar a las personas jurídicas con un recurso que es del Estado, que y adicionalmente que es de recursos que hemos puesto los colombianos, solamente a personas jurídicas, de manera que estamos pidiendo y proponiendo que no vayan a tener en cuenta algo que dice el artículo 3º de ese decreto y que quiero que le pongan mucho cuidado. Resulta que en ese decreto, en el artículo 3º, y lo voy a leer, dice: cuantía del aporte estatal del programa de apoyo al empleo formal. La cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del programa de apoyo al empleo formal corresponderá al número de empleados multiplicado por, ojo a la palabra siguiente, por hasta el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Esa palabra hasta puede estar significando o significa que el beneficio o ese subsidio puede no ser del 40%, sino puede ir entre el 1 y el 40%. Y esa es una herramienta que tiene el gobierno que posiblemente la tenga en cuenta. Sin embargo, se cree, según han dicho, que para todos serán los 350.000 pesos o los 351.121, que es lo que corresponde. Yo termino diciendo, al final creo que no será verdad tanta belleza pagando los 351.121, o sea, el 40% del subsidio, porque adicionalmente falta aún la forma como intervendrá la UGPP, el hijo malo de la DIAN. O el gobierno reajustará las cifras destinando del presupuesto 15 billones de pesos para el subsidio de las personas jurídicas y naturales, y debe hacerlo en forma equitativa para todas las personas naturales y jurídicas. Angie Lorena tiene la palabra. Doctor, muchas gracias. Agradezco mucho a Actualícese. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, el tema que nos cambió el inicio de este año. Teníamos de pronto propósitos, objetivos, modos de programarnos este 2020, pero algo tuvimos que adecuar, tuvimos que reinventarnos. Entonces vamos a hablar de lo que son protocolos de bioseguridad y reactivación laboral. Las empresas, lo que tuvo que hacer el señor empleador es enviar a sus empleados a la casa por medio de trabajo remoto, por medio de teletrabajo, pero este tema es que no se podía o tenía que seguir sosteniendo salarios porque no podía sacar a su personal de la organización. Y ahora el Estado está sacando decretos, sí, está emitiendo decretos con el objetivo de que esas empresas ya vuelvan a reactivarse económicamente, ya vuelvan a la realización de sus actividades. En el transcurso del tema vamos a hablar de qué es bioseguridad, vamos a hablar de qué se tiene que preguntar ese empleador, cuál es la primera pregunta para poder reactivar su economía, su actividad laboral. Vamos a mencionar circulares y resoluciones por cada sector económico. Aquí es importante conocer que no podemos profundizar en cada circular y en cada resolución debido al tiempo, porque además quiero intervenir más en la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Para iniciar, entonces vamos a hablar de bioseguridad. Para definir esto, he usado la definición que nos da la resolución 666 del 2020, que nos la define como el conjunto de medidas que busca eliminar y minimizar la exposición a esos factores de riesgos biológicos con el objetivo de conservar la salud y la vida de las personas. Para nosotros que trabajamos en el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de bioseguridad no es nuevo,
pero para muchas empresas el tema de que nos pregunten y nos exijan por un protocolo de bioseguridad sí lo es. Teniendo en cuenta que el COVID-19, que es nuestra condición nacional y mundial que tenemos en el momento, hace parte del riesgo biológico, es importante conocer que este riesgo biológico no solamente está compuesto por virus, sino además por parásitos, bacterias y hongos, que para el tema nuestro vamos a hablar exclusivamente de lo que es virus. Aquí es donde viene el señor empleador, el señor empresario, los directivos de la organización a preguntarse, bueno, ya el Estado nos va a permitir reactivar nuestra economía, iniciar o reiniciar nuestra actividad laboral. ¿Qué es lo primero que debe preguntarse esa alta dirección? ¿Cómo empezar? Entonces, señor empleador, usted dentro de su organización tiene un organigrama. Ese organigrama está compuesto por una junta directiva, una alta dirección, un representante legal, y de ahí hacia abajo vienen diferentes cargos. Todos estos cargos cuentan con un manual de funciones, que ese manual de funciones se desarrolla diariamente conforme a la actividad que realiza cada empleado. Entonces, usted tiene que identificar con esas actividades que realizan los empleados cuáles son los más vulnerables a ser contagiados por este virus. No es lo mismo si yo tengo una persona de pronto haciendo unas funciones administrativas sentada en un computador durante su jornada laboral, a que si yo tengo personas, por ejemplo, de servicios generales que se encargan del proceso de limpieza y desinfección, personas que manejan o hacen atención al cliente, como el tema de cajeros, o la organización que tienen, por ejemplo, los call centers, que ellos tienen que estar con cubículos muy juntos. Entonces, tenemos que clasificar esos riesgos para poder empezar a identificar cómo vamos a intervenir. Vamos a evaluar y valorar esos riesgos y vamos a identificar esa población vulnerable, esos empleados que son mayores de 60 años, esos empleados que tienen enfermedades de base, como hipertensión, diabetes, sobrepeso y demás, a ellos en el momento tenemos que manejarlos o deberíamos manejarlos por trabajo remoto para evitar o para prevenir este riesgo de contagio de COVID-19. Vamos a empezar a mencionar lo que son circulares y resoluciones de diferentes sectores económicos para que los empresarios que se enteren de que ya hay una circular y una resolución para su sector. Vamos a iniciar con la circular 01 del 2020. Tengamos en cuenta, claro que sí. Escúchame, ¿tú vas a compartir tu material que todavía no lo vemos? Ok, dame un segundo, por favor, acá. Ajá, porque creo que tienes unas diapositivas. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, ahora sí. Ajá. Está en modo edición, entonces, exacto, eso. Ah, ok. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a mencionar lo que son circulares y resoluciones que han salido para el sector económico y les hablaba de la circular 01 del 2020. No vamos a confundir esta circular con otra que es la 001. Es que no hicieron mucho esfuerzo para que estos empresarios que tienen que desarrollar estos protocolos evitaran confundirse lo menos posible. Entonces, la circular 01 fue emitida por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, y habla exclusivamente del protocolo de bioseguridad para el sector de logística de Minas y Energía. La circular 001 del 2020 fue emitida el 11 de abril del 2020 por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Vivienda, y lo que habla son de los sectores del sector de la construcción. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Este tema es de construcción de edificaciones. No podemos confundirlo con el tema de construcción de infraestructura vial, ya que la circular es diferente. Aquí podemos observar la circular 003 y esta es específica para el tema de infraestructura vial. Quiere decir, esas empresas que están estableciendo pues toda nuestra malla vial deben regirse a esta circular para la implementación de sus protocolos de bioseguridad.
Entonces, estamos hablando de circulares y vamos a empezar a hablar de resoluciones más adelante. Si usted tiene una resolución que aplica exclusivamente a su sector, esa resolución no deroga a la circular. Deben de trabajar de la mano. Deben unirse los criterios de esa resolución con los criterios de la circular que aplica para su sector económico. Tenemos la circular 004 del 2020, emitida por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte. Este se da para todo el tema de transporte, para conductores del sector público, para los pasajeros, para el tema masivo de pasajeros, para los conductores y operadores de la cadena de logística. Pasamos a la circular 015 del 2020, en donde se establecen varias empresas y esta circular tiene una característica especial. Esta es para empresas y proveedores del sector comercio, industria y turismo, la parte de domicilios, mensajerías y plataformas digitales. Pero a diferencia de las otras circulares, esta tiene un criterio y es que los sectores que no tengan asignado una circular para el protocolo de bioseguridad pueden regirse con esta también. ¿Sí? Entonces, con esta podrán trabajar los sectores que no tengan asignados una circular exclusivamente para ellos. Vamos a empezar a hablar un poco de las resoluciones que han salido por sector económico y tenemos la resolución 735 del 2020. Esta nos establece el protocolo para centros de llamadas, centros de contacto, soportes técnicos, la parte de outsourcing, servicios domiciliarios, mensajerías y plataformas digitales. ¿Qué es importante conocer aquí? Tenemos una resolución que es la 666 del 2020, que es en la cual quiero profundizar finalizando la capacitación. Y esa resolución 666 debe de estar alineada con todas las resoluciones que vamos a mencionar. ¿Listo? Tenemos la resolución 737 del 2020 acerca del mantenimiento y reparación de computadores, equipos de comunicación. Pasa y hace un cambio brusco a lo que son accesorios para el hogar, lavado y limpieza, incluida la limpieza de productos textiles y de piel. Entonces, esta es de mayo 9, esta es reciente y aplica para muchos sectores económicos. Entonces, señor empleador, usted tiene que identificar en cuál resolución está su actividad económica. La resolución 739 del 2020 nos habla del mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, pero además nos habla de muchos otros sectores económicos como ferreterías, pinturas, productos de vidrio, fontanería, calefacción y el tema de todo lo que es papelería, como comercio de libros, periódicos y papelería en general. Tenemos la resolución 681 del 2020, la cual nos habla de protocolos de bioseguridad para el sector de juegos, suerte y azar. La resolución 675 del 2020, que nos habla exclusivamente de la industria manufacturera. Y la resolución 677 del 2020, que es exclusiva para el sector transporte. Entonces, recuerden, por favor, que estas resoluciones se alinean con las circulares que ya hemos mencionado y además con la resolución 666 del 2020. Cada una de estas resoluciones, en la parte del resuelve, bajo el objeto, tiene un parágrafo y en ese parágrafo establece que estos criterios se alinean siempre con la 666. Quiere decir que esa resolución es de obligatoriedad para todos los sectores económicos, exceptuando el sector de la salud. La resolución 680 del 2020 nos habla exclusivamente del sector de agua potable y saneamiento básico. La resolución 678 del 2020 nos habla exclusivamente del protocolo de seguridad para el sector caficultor y la resolución 714 del 2020 nos habla del sector pecuario. Entonces es importante conocer de que ya muchos sectores económicos tienen su respectiva resolución para establecer sus protocolos de bioseguridad. Ahí está el criterio de que una empresa no puede coger un protocolo de seguridad de otra empresa
y tratar de colocarlo en su empresa tal cual, porque cada una tiene sus criterios. Si bien es cierto, hay condiciones generales que tienen que manejarse y no se pueden cambiar, temas como lavado de manos, distanciamiento social, uso de elementos de protección personal, hay unos pequeños criterios que sí tienen exclusivamente cada resolución. Entonces, lo que tiene que hacer ese profesional que ustedes tienen asignado para la ejecución y la documentación de su protocolo de bioseguridad es coger la circular, escoger la resolución 666 y coger la resolución exclusiva de su sector y establecer cuáles criterios se va a aplicar. Vamos a pasar a la resolución 666 del 2020. Esta resolución, como les venía diciendo, aplica para todos los sectores, exclusivamente el del sector salud. ¿Qué tiene que tener en cuenta usted, señor empleador? Muchas personas o muchas empresas han documentado sus protocolos de bioseguridad, pero entonces es como control C, control V a la resolución 666. Cuando esta lo que es una guía. Esta nos dice qué hacer, pero no nos explica cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en esta sí quiero profundizar porque todos tienen que regirse con esta. Entonces, el objeto y ámbito de aplicación es que aplica para todas las actividades económicas, para el sector público, el sector privado, contratistas, cooperativas. Las responsabilidades, hay unas responsabilidades a cargo del contratante, hay otras responsabilidades a cargo de los empleados. A cargo del contratante, que es esa alta dirección, ese representante legal, está cumplir todo lo dispuesto en esta resolución y además en la otra normatividad legal vigente y aplicable. También está el tema de capacitar a sus trabajadores y contratistas en temas de seguridad y salud, en temas de prevención, en temas de uso de elementos de protección personal, implementar las acciones que permitan dar continuidad a la protección integral de sus trabajadores. Es importante, señor empleador, que usted defina acciones eficientes, no solamente de pronto porque se lo pidieron en un criterio legal, sino que es bueno que esas acciones sean eficientes porque en un caso donde a su personal tenga un positivo dentro de su personal, pues muy posiblemente se va a retrasar el proceso a través de actividad económica, puesto que tienen que empezar un proceso de identificación, de confirmación de casos y demás. Debe de adoptar medidas de flexibilización de turnos y horarios de trabajo. No es una condición habitual como venía ejecutándose de que todos entran a las 7, todos salen a las 5. No, no es bueno tener junto a todo el personal para el desarrollo de sus actividades económicas. Tenemos que garantizar ese distanciamiento social. Debemos de reportar conforme a esta resolución a la EPS y a la ARL los casos sospechosos o los casos confirmados de COVID. Quiero hacer una aclaración ahí. Esta resolución 666 nos dice, mire, reporte usted los casos a la EPS y los casos a la ARL. Pero para aclarar a las empresas que la ARL no lo va a tomar los casos positivos como enfermedad laboral, ya que esto solo está estimado para el sector de la salud. Entonces, las personas que trabajen para el sector de la salud y adquieran COVID-19, si sean infectados por este virus, se vuelve una enfermedad directa conforme a las indicaciones que dio el Ministerio de Salud. Y esa enfermedad directa es que no tiene que pasar por ese proceso de investigación, sino que inmediatamente el empleado de la salud presentó o se volvió positivo de COVID-19, inmediatamente pasa a ser una enfermedad ya clasificada como laboral. La vigencia de este está mientras dure la emergencia sanitaria. El encargado de darle cumplimiento es la Secretaría de Salud. Y vamos a pasar a lo que es la estructura del protocolo. En la resolución 666 tenemos unas medidas que son generales. Esas medidas generales es que todos los sectores tienen que cumplirlas, como el lavado de manos, distanciamiento social y uso de elementos de protección personal. Entonces,
Recuerden que el 666 lo que hace es darnos indicaciones de qué hacer, pero no nos explica cómo lo hace. Entonces, uno revisa procedimientos o protocolos y lo que dice es disponer los insumos, pero entonces no dice quién va a disponer esos insumos. Eso tiene que llevarlo su protocolo. Su protocolo tiene que estar lleno de responsabilidades y de cómo va a cumplir cada actividad que nos menciona la resolución 666. Entonces, por ejemplo, iniciamos con el tema del lavado de manos. Ustedes en los servicios sanitarios tienen que tener lo que es agua limpia, lo que es jabón, toallas desechables y tienen que tener canecas para depositarla. Eso es un requisito legal. Ninguna empresa puede pasarse por alto eso. Además de eso, tiene que capacitar a su personal de que ese lavado de manos dure entre 20 y 30 segundos, de que ese lavado de manos se realice, la resolución indica que se debe hacer cada 3 horas mínimo. Yo en los protocolos que he realizado de bioseguridad indico cada 2 horas. Me parece que cada 3 horas alcanzo a tocar muchas superficies, entonces por modo de prevención lo establezco cada 2. La empresa puede determinar si es menos tiempo, lo que no puede es hacer como cada 4 horas o cada 6 horas, pero sí puede establecer menos tiempo del que indica la legislación. A diferencia de la duración del lavado de manos, si dice la legislación de 20 a 30 segundos, ustedes pueden establecer que dure de, no sé, 40 a 50 segundos, pero no se puede establecer menos tiempo dentro de sus protocolos. El tema de distanciamiento social. Lo que se busca es que las personas tengan un distanciamiento social por lo menos de 2 metros y los puestos de trabajo de las organizaciones estén a 2 metros. ¿Cómo garantizo yo eso? Hay empresas que están usando separaciones en vidrio, separaciones en acrílico de puestos de trabajo. Hay empresas que ya tienen identificado su personal, entonces tienen personal de alto riesgo y este personal están trabajando en teletrabajo o trabajo remoto y han separado los puestos de trabajo mínimo cada 2 metros. Podrán también pedir asistencia a la ARL con el objetivo de que sea ergonómico. ¿Por qué? Porque no vamos a encerrar a nuestros colaboradores en un cuarto que se depriman, ¿sí? El objetivo es cumplir con la legislación, pero también reactivar nuestra actividad económica de una forma segura, de una forma en que los empleados se sientan bien dentro de lo que cabe debido a la condición que tenemos en el momento y que podamos cumplir con todos esos criterios de seguridad. Cuando nosotros estamos capacitando a los trabajadores en este distanciamiento social, en el lavado de manos, en elementos de protección personal, es importante que nos quede a nosotros un registro de que esa persona comprendió el tema. ¿Qué pasa con esto? Dentro del sistema de gestión, nosotros manejamos un ciclo que se llama PHBA, que se hace por todas las actividades realizadas. Y ahora esta resolución 666 nos dice que tenemos que aprovechar mucho los medios tecnológicos. Entonces yo puedo trabajar por medio de videos, puedo trabajar por medio de presentaciones en PowerPoint que envía los correos de los colaboradores, pero también es importante que después de cada tema compartido yo envíe 3, 4 preguntas sencillas para garantizar de que ese colaborador ha entendido el tema. Entonces cuando él mire la presentación y responda esas preguntas, las reenvíe a la organización y ese es el registro de socialización que puede guardar la empresa. Respecto a elementos de protección personal, la organización debe definir los elementos de protección personal indicados para cada cargo que está expuesto a este riesgo. No son los mismos elementos de protección personal que yo le voy a dar a un área administrativa a los que le voy a dar a un área que realice el tema de desinfección y limpieza, el tema de servicios generales. El empleador debe de garantizar la entrega de estos elementos de protección personal y además tener disponibles. Entonces no puede llegar el momento en el que un empleado llegue sin tapabocas a la empresa y el empleador diga, no, mire, es que como no tiene tapabocas, yo tampoco tengo para darle, entonces trabaje así. No podemos permitir eso, siempre tenemos que tener un stop en la organización para tener disponible en caso de ser requerido. Los guantes, la resolución 666 los indica
para personas de aseo o para personas que manipulan residuos. Dentro de los protocolos de bioseguridad que se ha establecido conforme a los criterios de cada organización, también es bueno que los usen las personas que reciben, por ejemplo, paquetes, las personas que reciben los insumos, que manejan esos insumos, que hacen la parte de como de organización, de cajas, de papelerías y demás. Los EPPs que no son desechables, los elementos de protección personal que no son desechables, deben de ser desinfectados, señor empleador, en el horario laboral, y estos se recomienda o guardar en su empaque original, o hay una recomendación, esta semana estuve reunida con unos médicos, y hay una recomendación en el que se establece que para los respiradores es bueno guardarlos, por ejemplo, en esas bolsas que son de papel de azúcar, por tema de prevenir la humedad. Y es demasiado importante que por favor socialicen a sus empleados que no se pueden prestar los elementos de protección personal. No se pueden prestar debido al riesgo de contagio. Ojalá hubiera la oportunidad de marcar cada elemento de protección personal con el nombre o el número de identificación de sus colaboradores. También tenemos que hacerle de conocimiento al personal que es obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público. Tenemos que capacitarlo en el uso correcto de ese tapabocas, que yo tengo que lavarme las manos antes de ponerme el tapabocas, después de ponerme el tapabocas. Y tengan en cuenta, por favor, con el suministro de los tapabocas de tela. La 666 establece que si se suministra al personal esos tapabocas de tela, pues deben de cumplir con los criterios del Ministerio de Salud. Y el tapabocas de tela no está recomendado para prevención de COVID-19. Entonces, la recomendación es que no le den de esos tapabocas a su personal. Si bien es cierto, los N95 están establecidos, el Ministerio de Salud emitió una recomendación, un comunicado en el que era solo para el sector salud, esos N95. En limpieza y desinfección, también conforme a la estructura de la 666, debemos establecer un protocolo de limpieza. Pero entonces en ese protocolo de limpieza es quién va a hacer esa limpieza, de qué forma la va a hacer, qué elementos de protección personal requiere esa persona para esa actividad. Todo tiene que quedar explícito, quién va a capacitar a la persona, porque la resolución 666 lo que nos dice es desarrollar e implementar protocolos de limpieza. Entonces uno revisa los protocolos que han hecho algunas organizaciones y dice lo mismo, desarrollar e implementar protocolos de limpieza, pero no dice quién lo va a hacer, si de pronto tiene una empresa especialista en el tema. Tener en cuenta en ese protocolo de limpieza, en ese paso a paso, la frecuencia en la que se va a ejecutar, los insumos que necesito y el personal que se va a encargar de ello. Este protocolo de limpieza y desinfección debe de realizarse al iniciar la labor y al finalizar la labor. Y además, los productos o insumos que yo requiera dentro de mi proceso de limpieza, debo de tener las hojas de seguridad o las fichas técnicas de los productos químicos. Nosotros en Seguridad y Salud, siempre por el tema de tener disponible para el personal de aseos o de servicios o de oficios varios, recomendamos tener las hojas de seguridad en una aceta plastificada, que el colaborador la tenga de fácil acceso, pero por el tema de esta contingencia de COVID solo se recomienda de forma digital. Y capacitar a esas personas que están haciendo el tema de limpieza y desinfección. También se deben desinfectar y el empleador debe garantizar que se desinfecten todos los elementos de trabajo antes de iniciar la labor y después de terminar la labor. Realizar la capacitación y si tenemos una empresa que nos preste ese servicio de oficios generales, tenemos que pedirle que nos envíe el protocolo de bioseguridad para confirmar nosotros que esa empresa está cumpliendo con la normatividad legal vigente y aplicable. Para el tema de la limpieza, la 666 o el decreto, la resolución 666 nos recomienda usar monogafas, guantes, delantal y tapabocas
pero para el sector salud, que ellos están directamente expuestos al riesgo, pues los elementos de protección personal tienen que ser diferentes y unas características diferentes. Respecto a la manipulación de productos e insumos, los proveedores de insumos también deben de contar con su protocolo de bioseguridad. Debemos de establecer nosotros en nuestro procedimiento, en nuestro protocolo de bioseguridad, cómo vamos a hacer ese recibimiento de esos insumos cuando lleguen a la organización, cómo vamos a manejarlos, dónde los vamos a disponer. Tenemos que también establecer y definir una persona, un cargo que se encargue de recibirlos, de etiquetarlos, de almacenarlos y que otras personas no tengan contacto con ese pedido que ha llegado. Es decir, evitarse roces y evitar todo hasta que ese material haya sido desinfectado. Recuerden que el protocolo nos muestra qué se hace, pero no nos explica cómo se debe hacer, entonces eso lo define la organización. Identificar los residuos, ubicar los contenedores y bolsas suficientes. Las empresas tienen que establecer dentro de su protocolo de bioseguridad dónde van a estar los contenedores, dónde se van a ubicar, debe decir ahí en la cocineta, en la recepción, en la zona de las oficinas, aclararlo muy bien. El tema de los desechos de los guantes y los tapabocas, conforme a la resolución, deben de ir en doble bolsa negra, ¿sí? Amarrada, o esta caneca debe de tener una tapa, y cuando ya los vamos a disponer, que ya va a pasar el carro recolector o la empresa que recolecta, que tenemos contratados para disposición de residuos, yo recomiendo que vaya marcada esa bolsa de residuos. ¿Por qué? Porque de pronto el personal que está recogiendo esos elementos, pues va a pensar que son reciclables, entonces van a tender a abrir la bolsa, de pronto no han sido capacitados, que si van en doble bolsa negras porque son guantes y tapabocas, entonces siempre es bueno etiquetarlo, ¿sí? Con guantes y tapabocas, no abrir, bueno, ya la empresa define qué nombre ponerle a la etiqueta. Luego se debe hacer la desinfección de los contenedores, entonces tenemos que establecer en nuestro protocolo el tema de la desinfección de los contenedores y posteriormente la higiene de manos. Todo eso tiene que colocarse. ¿Quién va a hacerle seguimiento a ese tema? ¿Quién se va a encargar de hacer las inspecciones, de que se estén ejecutando ese paso a paso? La prevención y manejo de situaciones de contacto. El empleador y los colaboradores deben de conocer la organización de la empresa, deben de tener súper claros y establecerlos en su protocolo las jornadas, los turnos de trabajo, el estado de salud de su personal, la edad, el género. Para esto desde Seguridad y Salud en el Trabajo se maneja una descripción sociodemográfica donde nos ayuda a identificar esa población, por ejemplo, vulnerable, mayores de 60 años. En el diagnóstico de condiciones de salud que se hace con los exámenes médicos ocupacionales, ahí nos puede basar qué tanto porcentaje tiene, por ejemplo, hipertensión, tiene sobrepeso, tiene diabetes, para que la empresa se haga una idea de esa población vulnerable que tiene. Debe de garantizar estrategias que limiten la transmisión directa. Esa transmisión directa del COVID-19 hace referencia a que una persona enferma la transmita a una persona sana por contacto directo. Quiere decir que la empresa tiene que garantizar ese distanciamiento social por medio de las barreras de acrílico, por medio del distanciamiento de 2 metros. Hay empresas que están demarcando los pisos para que las personas que entren de pronto a comprar, que entren a la ferretería, mantengan su debido distanciamiento social. Hay que tener en cuenta todas esas condiciones que podemos utilizar. Y pasamos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces aquí tenemos que cumplir todas las disposiciones legales vigentes y aplicables. Pero si uno de los colaboradores me da una notificación positiva, debe de identificarse inmediatamente todas las personas con las que este colaborador ha tenido contacto en los últimos, la resolución dice 10 días, deberían de ser 14 días. Entonces, la fecha en que tuvo contacto, el nombre de la persona, que escriba ahí dirección, teléfono,
¿Cómo hace la Secretaría de Salud para comunicarse con esa persona, para hacer una prueba? Y dentro de la organización, los empleadores que aún no han iniciado con el control de los visitantes, es importante que se maneje una presentación o un formato en Excel en donde toda la persona que entre a la organización deje sus nombres, el número de cédula, número de teléfono, de qué empresa viene. En caso de un caso positivo en la organización, pues la empresa va a saber cuáles personas han visitado sus instalaciones y es más fácil de establecer esa cadena de contagio. No se puede permitir el ingreso a la organización de personas que tengan 38 grados de temperatura. ¿Qué significa esto? Que el señor empleador tiene que asignar a alguien para que esta persona tome la temperatura diariamente, al ingreso y a la salida del personal. Y además de esto, debe de tener escrito ese resultado que le dio en esta toma de la temperatura. La resolución recomienda la descarga de una aplicación que se llama Coronap. Todos ustedes deberían tener ya descargada y socializar a su personal para que la descargue y haga seguimiento a sus condiciones de salud. Es muy sencillo, preguntan si ha tenido contacto con algún sospechoso, con algún confirmado de COVID, si ha tenido síntomas, dolor de garganta, tos, fiebre y demás. Y eso hace una estadística para mirar cómo se está comportando el virus en nuestro país. Pero además de eso, es importante comunicar esos resultados que el empleado está ingresando a la plataforma de Coronap, comunicarlo a la organización. Entonces, si tiene condiciones de salud, debe de reportarlo a la empresa para que ésta haga el debido reporte a la ARL. Se debe desarrollar un proceso diario de ese monitoreo de la temperatura y la resolución recomienda un termómetro láser o digital, entonces que son como infrarrojos con el objetivo de no tener contacto directo con ese personal, de no irlo a tocar. Se debe dejar registro, ojalá sea en un archivo digital de Excel. Y la empresa que no tenga un recurso humano idóneo, pues no podrá realizar pruebas COVID en ningún momento. Vamos a hablar del trabajo remoto y del trabajo a distancia y la parte presencial. El tema del trabajo remoto no significa que yo solo voy a trabajar con los colaboradores que tenga en la organización, que tenga en el centro de trabajo. No. Todos los trabajadores, así sea que estén en su casita desarrollando sus actividades, tienen que recibir la capacitación, ¿sí? Tienen que recibir cómo se lavan las manos, cómo es el proceso de limpieza y desinfección, qué realizar, cuál es el paso a paso para esa prevención de COVID-19 con ellos y con sus familias. En trabajo remoto, recordemos que deben estar las personas que tienen enfermedades de base, como las ya mencionadas, y las personas que sean mayores de 60 años. El trabajo en forma presencial se debe capacitar también a todo el personal, establecer el protocolo de etiqueta respiratoria, entonces el protocolo es muy sencillo y en la web pueden encontrar muchas imágenes. La idea es que publiquen imágenes donde pueda haber de pronto aglomeración de personal con el objetivo de que aprendan de que estornudar o toser debe de ser en el pliegue del codo, debe de ser sobre un pañuelo o sobre una servilleta desechable que pueda botar inmediatamente estornude y posteriormente un lavado de manos. Eso debemos dejarlo claro y es bueno publicarlo en la organización y ojalá sea con imágenes, con el objetivo de que los empleados pues llamen más la atención y puedan adquirir mayor cultura. El tema de nosotros es fuerte la pelea diaria que tenemos con los empleados por el tema de cultura. Entonces uno les habla, pero no creen, no se cuidan, entonces hay que estar repitiendo estos temas, no podemos dejar de socializar para que ellos puedan interiorizar este paso a paso. Hay algo también en la resolución 666 que nos habla de la prevención de la salud mental. En esa prevención de la salud mental
Entonces uno dice, bueno, y lo mental, entonces yo cómo voy a hacer para establecer, ¿usted se siente hoy triste o usted cómo está hoy? No, tenemos que contar con el apoyo de la ARL, preguntarle a la ARL, mira, nosotros necesitamos empezar a controlar el tema de la salud mental. Dinos cómo podemos hacerlo. Hay ARLs que tienen ya una estructura de un cuadro, de un formato en el que uno llama semanalmente al empleado y le hace unas preguntas específicas y eso nos arroja unos resultados. Hay otras ARLs que tienen una aplicación para evaluar esos síntomas psicosociales o psicológicos por los que se encuentran. Y no podemos dejar de realizar el tema de las pausas activas. Las pausas activas aplican aún en esta contingencia de COVID que tenemos y se debe realizar con los elementos de protección personal puestos. No se pueden quitar. Después de realizar las pausas activas, tenemos que garantizar que el personal vuelva a lavarse las manos y siga con el desarrollo de sus actividades. Hay unas alternativas de organización laboral y los tiempos de almuerzo. Entonces, señor empleador, usted tiene que validar si puede mover ese horario laboral con dos objetivos. Uno, que no haya muchos trabajadores al mismo tiempo en su organización, ya que la resolución dice que no más de 5, por ejemplo, en una reunión. Y otro es porque en el transporte masivo, si todos salen a las 7, como normalmente todo el personal administrativo entra entre 7:30 a 8, ¿sí? Pues va a haber mucha aglomeración de personas. Entonces es para prevenir esos dos aspectos. Y el tema de los almuerzos, el tema del tiempo de consumos de alimentos, se debe delimitar el límite de personas. La resolución establece 5 personas, por ejemplo, por una reunión, pero nosotros en los tiempos de almuerzo lo que tenemos es que garantizar ese distanciamiento social. Entonces, ¿qué están haciendo algunas empresas? Lo que están garantizando es quitan sillas de por medio o establecen las divisiones de acrílicos para que esa persona garantice y no se acerque mucho pues a otro compañero de trabajo, sino garantizar ese distanciamiento que es el que tanto se habla en todas las resoluciones, en todas las circulares que he mencionado. En los horarios de almuerzo, en las empresas que están usando el microondas, es importante hacer una desinfección después de calentar cada comida. No después de que todos calienten la comida, no, sino después de calentar cada comida. Y hay algo aquí importante que es cuando nosotros, o bueno, yo no he llevado almuerzo a la empresa, pero las personitas que cargan su lonchera, lo que hacen es compartir. Entonces de pronto llevaban el almuerzo rico, no sé, el plato especial, entonces todos los compañeros, ay, la tajadita, ¿sí? Entonces se reparte y resulta que no, eso ya no lo podemos volver a hacer. Queda prohibido el tema de compartir esos alimentos que llevamos, queda prohibido el tema de compartir cubiertos. Había notado en algunos clientes que tengo que, ay, ya desocupaste tu cuchara, ven, yo uso tu cuchara porque la necesito, se me quedó la mía o cualquier cosa, y usaban la cuchara del compañero, o sea, ya no lo podemos hacer. Y en esas mesas donde consumimos los alimentos, tenemos que hacerle limpieza y desinfección antes de que cada compañero se vaya a sentar. Entonces yo terminé, yo limpio la mesa, la desinfecto, por eso es importante que la empresa establezca y deje los insumos ahí para que ese colaborador pueda hacer la limpieza y desinfección o simplemente asigne quien la haga después de cada comida de un empleado. También es importante tener en cuenta cómo vamos a manejar esa interacción con terceros. Esos terceros tenemos entre proveedores, clientes, aliados y demás partes interesadas. Se deberá usar siempre tapabocas y guantes. Es importante para yo recibir un pedido el uso de los guantes. Si yo no puedo mantener una distancia de 2 metros, entonces tengo que usar la careta o el visor que llamamos, las gafas, pero en lo posible la empresa tiene que buscar cómo vamos a cumplir ese objetivo de separar a los empleados mínimo 2 metros.
También se puede establecer, por ejemplo, turnos de clientes o turnos de proveedores con el objetivo de que no se aglomeren. Y recuerden que siempre en el protocolo de bioseguridad se debe establecer quién es el encargado de programar a los proveedores, quién es el encargado de hacer la visita. Siempre piensen mucho en cómo se va a cumplir el protocolo. ¿Ya? La directriz de la resolución está dada. Esto es lo que usted tiene que hacer, señor empleado. Entonces, de parte del empleador, pero de parte del empleador, tiene que mirar el cómo voy a cumplir cada criterio de esa resolución. Tenemos el tema también de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, el tema de la vivienda, cómo vamos a compartir con las personas con las que convivimos. Entonces, la empresa debe de capacitar a los colaboradores para que ellos, cuando estén en sus hogares, salga solo un adulto a hacer las compras. Y ojalá ese adulto no haga parte de esa población en riesgo, de esos mayores de 60 años o con enfermedades de base. No, la idea es que salga un adulto con situaciones de salud buenas condiciones de salud. Evitar saludar con besos, abrazos, dar la mano, ¿sí? Asegurar el aislamiento. Al regresar la vivienda o al regresar a la vivienda, tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a ingresar. De pronto las personas que tienen niños en sus hogares, que tienen mascotas o demás, deben de llegar todos, quitarse los zapatos, lavar las suelas con agua y jabón, lavarse las manos, posteriormente tomar una ducha, es muy importante. La ropa que tienen deben de colocarla inmediatamente en agua y jabón, lavarla en lo posible con agua caliente, si no se puede con agua tibia o con agua fría. Ahí veo que lo más importante es que esté presente el jabón, dejarla algunos minutos, es una buena recomendación, y luego proceder pues a prender la lavadora para que esta ropa quede desinfectada. Si nosotros estamos conviviendo con una persona de alto riesgo, entonces la empresa debe de comunicar a sus colaboradores que deben de mantener la distancia con esa persona. Si bien es cierto, el colaborador de la empresa puede que tenga una buena condición de salud, pero si se infecta, pues si vive con una persona en riesgo, a esa persona puede que este virus o esta infección sea letal. Lo que se recomienda siempre es mantener la distancia, es el uso del tapabocas dentro de la empresa cuando esté interactuando con esa persona, es aumentar la ventilación en el hogar. No es el tema de cerrar las ventanas porque de pronto entra el virus, no, es al contrario, es abrir todo, ¿sí? Abrir las ventanas para que fluya, para que circule el aire. Si es posible, a estas personas también hay que asignarles un baño exclusivo para ellas. Los apartamentos o las casas que tienen más de un baño, esto no habría problema en hacerlo, pero de lo contrario tendríamos que hacer limpieza y desinfección continua a esos servicios sanitarios. Tenemos que capacitar a nuestros colaboradores en temas de los factores de riesgo que hemos venido mencionando en el transcurso, de los signos, de los síntomas, qué ocurre cuando ese colaborador empieza a tener esos síntomas, a quién se le reporta, de qué forma se le reporta, la empresa llama y averigua las condiciones de salud por las que está pasando ese colaborador. El tema del lavado de manos, miren, publiquen la imagen del lavado de manos. Yo recomiendo las imágenes que da la Organización Mundial de la Salud. Es súper claro, es paso a paso. Entonces, impriman una cantidad de hojas conforme a la cantidad de lavamanos que se tiene y colóquelo para estar disponible cuando el empleado vaya, conozca su procedimiento para hacer un correcto lavado de manos. Escriban en su protocolo quién va a hacer esa actividad y de qué forma la van a hacer, cómo van a socializarla. Pueden hacerla a través de videos, a través de presentaciones y demás. El tema con las administradoras de riesgos laborales, como les comentaba hace un rato, no es para declarar el contagio de COVID-19 como enfermedad laboral, no. Ellas ayudan es a hacer esas actividades de prevención, esas actividades de intermediación, de que el empleado dio sospechoso o confirmado, entonces vamos a hacer unas actividades para que no hayan más contagios dentro de la organización.
En el sector de la salud, pues están suministrando elementos de protección personal por parte de las ARLs, pero el tema de enfermedad laboral no aplica para otros sectores por parte del COVID-19, para que lo tengamos ahí súper claro. Y viene la última parte, que es el monitoreo y el plan de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar todo esto? Tenemos que establecerlo también en nuestro protocolo. ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos con los clientes, con los proveedores, con el personal? Si la empresa tiene un sindicato o con las organizaciones de trabajadores. Estas capacitaciones se deben hacer continuas, no tienen que ser capacitaciones largas, pueden ser, se envió una diapositiva, se envió una presentación corta, un video, pero ojalá sea continuo, que eso esté en la memoria de los colaboradores en cada momento. La información al usuario debe estar de forma visible y legible, ¿sí? Y que se entienda, que sea clara. Entonces ahí les hablaba hace un momento de la etiqueta respiratoria, de las imágenes de lavado de manos, que eso sea claro, que no dé pie a la confusión del empleado, porque el tema de este contagio es nuevo para todos. Entonces me parece que con imágenes es mucho más claro que ellos comprendan y además que las sigan. No se deben permitir grupos mayores de 5 personas, y estas 5 personas en caso de una reunión pues tiene que garantizar la organización que cuenten con una distancia de 2 metros. Y recuerden que para definir los medios de comunicación es importante establecer un responsable. ¿Quién será el encargado de comunicar? Entonces de pronto la persona de recursos humanos envía las campañas o el responsable del sistema de gestión. La recomendación es que escriban cargos, pero no escriban nombres, ¿sí? Porque hoy tenemos una persona en la empresa, mañana puede que no. Entonces, con los cargos, eso no nos va a variar mucho el tema de los protocolos y la estructura de los mismos. Este es el tema que les quería compartir el día de hoy. Les agradezco muchísimo por la atención. No sé, Carolina, ¿alguna pregunta? Hola Angie, sí, hay un montón de preguntas, te comento. Entonces, a ver, voy a empezar por la más recurrente y tiene que ver con las resoluciones. Entonces, al principio vimos de la presentación, vimos que tú tenías las resoluciones, no sé si ahí las encuentro, te las voy a leer cuáles quiere la gente, porque entonces lo que podemos hacer es, si tú nos compartes el material, pues para que las puedan descargar. Entonces dice, ¿qué resolución aplica al sector colegios? Al sector salud. ¿Cuál es la del sector salud? ¿Tú la sabes? No, lo que pasa es que el sector salud en el momento tiene unas recomendaciones que son obligatorias, como manejo de pacientes, clasificación del triage, seguridad del paciente. Bueno, ese tipo de manejos que se da exclusivo. La parte del manejo de residuos, por ejemplo, se maneja a través del PEGIRS. Entonces, ellos tienen unos estándares. De hecho, si me lo permites, Carolina, nosotros en la organización tenemos unos estándares que establecimos exclusivos para dar cumplimiento y poder estructurar la del sector salud, porque no hay una resolución que diga que el sector salud tiene que tener esta estructura, sino que en la 666, aunque dice que no aplica para el sector salud, es una buena estructura para manejarlo, pero anexarle a ella esas condiciones de criterio legal para el sector. Ya, perfecto, listo. Para el sector cooperativas, el sector de taxis, de servicios públicos, las comidas dentro de un centro comercial. Para el sector de servicios de transporte, ya las estuvimos revisando, y es la que les dije que aplicaba para el sector de, dame un segundo, yo la reviso acá en la presentación. Esa fue una de las que les envié. A ver, miremos. Sector transporte. El mantenimiento de vehículos automotores. Ese es uno de los que aplican para el sector. Y el otro es la circular 004 del 2020. Es exclusivo para conductores y operadores de la cadena de logística del sector transporte de carga terrestre, fluvial, para servicios públicos, para pasajeros por carretera, para individual, colectivo, taxis, todo eso va conforme a la circular 004. Gracias. Bueno, cuando hay ventas por internet dentro de conjuntos de oficinas, ¿qué les aplica?
El tema de las plataformas digitales está regido en el protocolo por la circular 015 del 2020. Entonces, esta incluye el tema de los domicilios y el tema de los operadores de las plataformas digitales. Voy a volverles a repetir algo, y es, ustedes tienen que cumplir la circular 015. Si tienen una resolución que aplica exclusivamente a su sector, también. Y la 666 es necesario es obligatorio que vaya de la mano con esta circular 015 del 2020. Entonces tengo que cumplir con las dos mínimo, la circular 015 y Ajá. la 666. Y la 666. Bueno, pregunta por acá. ¿El registro de las personas que ingresan lo tienen que llevar también las entidades financieras? Pero eso sería para sus empleados. Claro, serían para los empleados que tengan contacto con, por ejemplo, clientes, que tengan contacto con proveedores, que hagan una interacción más larga, porque estar tomando el tema de cuántas personas entran al banco y entonces todos firmen aquí es incontrolable. Perfecto. Entonces es para personas, digamos que son para personas que duren por lo menos 15 minutos interactuando con la persona, entregando pedidos, explicando, mostrando los temas de los servicios que se ofrecen en la organización, por ejemplo. Bueno, el control de la temperatura. Sí. ¿Aplica para los huéspedes del hotel, por ejemplo? Aplica para todos. Todos. Aplica para todos porque recuerden que les mencioné que la 666 aplica para todos los sectores. Todo el mundo. Perfecto. Listo. Otra pregunta. ¿Hasta cuándo deben cumplirse estos protocolos? Esos protocolos deben de estar ya para el momento en el que salga el decreto de que los sectores pueden volver a sus organizaciones. En el caso de que la entidad se los pida, la entidad como la Secretaría de Salud o la ARL, la empresa ya los tenga disponibles. Ya, pero ¿hasta cuándo? O sea, los deben tener ahora para cuando inicien actividad, claro, antes de iniciar ya en el momento. El tema de los decretos. ¿Hasta cuándo? Hasta... El tema de los decretos se desconoce porque no ha salido la reactivación de todos los sectores económicos, pero por ejemplo, el tema de construcción y manufactura ya deben de tenerlos, ¿sí? Porque en cualquier momento, de pronto hay una visita de la Secretaría de Salud y ahora pues además esos protocolos se tienen que reportar a la ARL para validación. Ajá. Angie. Sí, señor. ¿Qué sabe de las copropiedades? ¿Qué hay sobre eso? Porque los señores que hacen el aseo, mantenimiento, están entrando porque hay un requerimiento que está por encima de todo, es si se crece el pasto, si salen los bichos, si salen animales, entonces, ¿qué es primero? Entonces hay prioridades que habría que traer a esa persona. ¿Qué opina usted? El tema de las copropiedades en este momento se puede manejar por la circular 015. Recuerden que yo les explicaba que cuando no hay una circular o una resolución específica para el sector económico, que seguramente va a salir, pero en el momento no la hay, entonces se puede regir por la circular 015 alineada con la resolución 666 para su protocolo de bioseguridad. Otra pregunta. Vamos a suponer que a una empresa cualquiera la liberan a partir del 25. ¿Cuándo debió haber empezado la gerencia o los administradores a tratar de darle cuerpo a un protocolo, a documentar, a capacitar? En este momento, las empresas, así no se hayan reactivado y no haya salido el decreto, ya deberían estar trabajándole al desarrollo, a la estructura de su protocolo. Porque después del 25, cuando ya entren los trabajadores, cuando entren sus colaboradores a realizar las actividades, pues si no tienen los temas de capacitación, de socialización del protocolo, ¿cómo ellos van a saber cómo prevenir ese contagio? Entonces, desde ya tienen que estar trabajando en documentación del protocolo, en capacitación al personal, para que en el momento en que ingresen ya tengan todos sus registros de socialización. Bueno, otra pregunta sobre esta actividad. ¿Qué obligaciones de esto de bioseguridad, qué obligaciones tienen las ARL?
Las ARL están dando elementos de protección personal no total, ¿sí? Hay un porcentaje establecido conforme al porcentaje de cotización, pero es para el sector salud. Y tienen responsabilidades de dar apoyo en toda la parte de medicina preventiva y del trabajo correspondiente a lo relacionado con COVID-19. Pero en cuanto a suministro de recursos, ellas dan, por ejemplo, capacitaciones y demás. Y en elementos de protección personal, dan un porcentaje conforme a lo que la empresa disponga de cotización. Pregunta, Bueno, Angie, ¿esos protocolos de bioseguridad deben estar validados por la ARL? Sí, ya tienen que estar validados por la ARL. Es necesario que cuando la empresa lo termine, lo envíe a la ARL para que la ARL lo revise, mire que se aplique para el sector. Hay unas que emiten algunas recomendaciones, entonces la empresa lo adecúa y esto ayuda a que a la empresa le den el permiso de pasaporte sanitario para sus colaboradores. Bueno, yo creo que tengo por acá la última. Dice, en un conjunto hay una empresa que hace ventas por internet. ¿A esa empresa hay que sacarle permisos bajo la premisa que es una plataforma digital o debe hacer teletrabajo desde la casa? Ah, y otra, la última. Dice que si en casa también se deben promover incentivar las pausas activas. ¿Incentivar qué? Las pausas activas. Claro que sí. Las pausas activas también aplican en el sector de teletrabajo, trabajo remoto. Se pueden hacer a través de videos, se pueden enviar, no sé, carteleras, presentaciones donde motive al empleado a realizarlas. Ya. Y Ah, bueno, respecto a que la me dijiste otra. que había lo de la plataforma digital, todo lo que es de plataformas digitales, sí debe tener protocolo de bioseguridad y se tiene que regir con la circular 015 del 2020 y la Oh, resolución 666. perfecto. Listo, Angie. Creo no, que no entra allí también la resolución 735 de ese Desde tema del que nos acaba de hablar. 735, sí señor, entonces tienen que estar alineados. La 735 que salió en mayo 8 del 2020, Sí, la resolución 666 del 24 de abril del 2020 y la circular 015. Entonces, el profesional que tengan para el desarrollo y documentación de este protocolo debe de alinear las tres y cumplir con cada una de ellas. Hay un tema importante que no creo que pase con el tema de COVID, pero sí ha ocurrido. Si ustedes encuentran dentro de la circular de su sector una inconformidad con la resolución, ¿sí? Que se lleven la contraria en algún tema, ustedes van a aplicar lo que diga la resolución, porque por nivel de jerarquía prima la resolución sobre la circular. Solo en los ítems donde vea ustedes, y no lo he visto, pero si ustedes observan que hay algo que lleve la contraria, aplican la resolución. listo. Vale, perfecto. Don Hernando, ¿tiene alguna otra no, pregunta? muchas gracias. A mí me parece que muy claro. Mucho. Sí, Carolina, señor. Sí, señor. No tenemos más podemos preguntas por agradecer. acá. Ya son las 12:15, ya es hora de almuercito. Por protocolos de bioseguridad debemos ir a almorzar. Eh, Angie, muchísimas gracias. Excelente charla. Por favor, si podemos compartir sus contactos para que si alguien tiene alguna duda, pues no duden en llamarla, pues. Claro que sí, mira, el correo, bueno, mi número de teléfono es 317-790, Despacio, 317, despacio. 317-793, sí, 3160. ajá, Otro es 313-721, 313, 5189. ajá, Y el correo de la empresa es saludablesempresas@gmail.com. saludablesempresas@gmail.com. Saludables empresas. Perfecto. Aquí yo lo copié en el chat para todas las personas que están. Les recordamos que esta charla queda grabada en nuestra página de Actualícese y en horas de la tarde estará en nuestra página de YouTube. Actualícese video. Todas las veces que necesiten y quieran la pueden encontrar. Entonces, muchísimas gracias, Angie, por estar con nosotros. Don Hernando,
Hasta mañana, nos vemos mañana. Ay, les voy a contar mañana qué Bueno, charla tenemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mañana tenemos 2 charlas. Tenemos a las 9 de la mañana con el doctor Luis Miguel Merino, la segunda parte. Habíamos hablado de la UGPP y la tendencia en el control de la seguridad social en las empresas y en los independientes y nos quedó mochita. Entonces seguimos con la segunda parte mañana a las 9 de la mañana. Y a las 11 vamos a hablar con el doctor Leonardo Barón acerca de los procedimientos disciplinarios de la Junta Central de Contadores por los errores más comunes cometidos por los contadores y revisores fiscales. Entonces, mañana tenemos 2 Carolina, charlas. Señor. Carolina, igualmente tenemos a las 4 de la tarde al doctor Luis Luis Henry Henry Moya. Moya, quien nos va a hablar en detalle de todas las circunstancias en que está el decreto 639 del 8 de mayo del 2020. Es un tema muy interesante, ahí vamos a tener que, o preguntando, saber qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que documentar para cumplir con ese derecho a la posibilidad de tener subsidio de empleo en las empresas. Sí, señor. Perfecto. Entonces, los esperamos mañana. Tenemos un día movidito. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Gracias, don Hernando. Angie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, chao, chao.